Bendiciones, te saluda Raquel Benguché y hoy Olan Librería Cristiana trae tu segmento El día que Dios cambió mi vida, con el objetivo de cultivar tu espíritu. Hoy tenemos una invitada muy especial para Olan Librería Cristiana y para cada uno de nosotros, quien es Kaylin Rivera, el cual esperamos que este testimonio pueda edificar tu vida. Kaylin, ¿cómo está? Bendiciones. Hola Raquel, pues gracias a Dios estoy bien, muy emocionada por la oportunidad de estar aquí, de poder compartir con ustedes, este segmento, el día en que Dios cambió mi vida, porque ciertamente así es, ¿verdad? Dios ha cambiado mi vida y hubo un día que marcó, ¿verdad?, la diferencia o la transición de una etapa a otra. Gloria a Dios. Kaylin, nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pero yo quiero que usted nos cuente cómo era la Kaylin antes de conocer a Cristo. Bueno, yo creo que todos, Raquel, en algún momento tenemos esa parte que no nos gusta, ¿verdad? O esa parte en la que creemos estar bien, pero que en realidad no lo es. La Kaylin de antes, puedo decirles que era muy tímida hasta cierto punto, con muchas heridas en el corazón. Cuando vivimos o crecemos sin Cristo y aún más separados de nuestros padres, pues existen heridas o existen circunstancias que marcan nuestra vida, y así pasó conmigo. Desde la edad de 3 años yo crecí sin mis papás. Producto de eso, pues estuve expuesta a muchas cosas, maltratos, qué sé yo, humillaciones. Y una de las cosas que más resaltan o más resaltaban en mi vida era el hecho de no estar con mis papás. Entonces me sentía vulnerable, sentía que no tenía nadie que estuviera ahí conmigo. Y bueno, podría decir que muy insegura en muchas cosas. Me sentía sola, me sentía con un vacío que nadie ni nada podía llenar. Y vengo de esa vida, ¿verdad?, en la que nos marca y hasta cierto punto nos hiere, y deseando siempre desde mi infancia tener un día en el que pudiera decir: ahora sí estoy feliz, ahora sí tengo algo que llena mi vida. Entonces, podríamos decir en pocas palabras, hermana Kaylin, que era una niña que se sentía sola, que sentía vacíos por el hecho de no estar con mamá, por el hecho de no estar con papá, y que el hecho de no vivir con mamá y con papá era vulnerable al daño de otras personas para usted como niña. Así mismo, sí, vivencias que marcaron mi vida. Y creo que uno de los desafíos más fuertes que tenemos es enfrentarnos con todo esto, ¿verdad?, con todas esas marcas a la vida, y ver la manera en cómo poder salir de eso. Y ahí es donde entra Jesús en el asunto. Entiendo. ¿Y cómo fue ese día que conoció a Jesús? Bueno, quiero mencionar que vengo de una familia muy cristocéntrica. Mis abuelos siempre nos inculcaron a mis hermanos y a mí el buscar de Cristo, el ir a la iglesia. Pero hubo un día en el que marcó mi vida, ¿verdad? Ya desde la edad de 13 años recuerdo haber hecho esa oración para recibir a Jesús en el corazón. Y siempre estaba leyendo la palabra y escuchando de otras personas, pero a la edad de 16 años puedo decir que tuve ese encuentro real con Cristo Jesús. Ese día fue un día maravilloso. Por cuestiones de estudio yo tuve que trasladarme de un lugar a otro y tuve que irme a otra ciudad por cuestiones de estudio. Y recuerdo que cuando yo llegué a esa ciudad, que me vi sola prácticamente, fue ahí donde yo sentía la necesidad de ese encuentro con Cristo, ese encuentro verdadero. Una de las cosas que no olvido es que tanta era mi necesidad, perdón, que tuve que esperar sentada en el corredor de mi casa para ver si alguien pasaba por allí con una Biblia en la mano y que me diera indicios de que había alguna iglesia cerca. O sea, que estaba a la expectativa de que alguien pasara por enfrente de su casa y le dijera: vamos a la iglesia. Así estaba esperando una oportunidad de que alguien le fuera a hablar de Cristo. Así es, y para mi sorpresa fue así. Un día pasó esa persona, no estaba preparada para ir, pero yo sabía que por ahí había una iglesia, porque era una de las señales que yo esperaba. Y algo también que quiero recalcar es que Dios siempre tiene sus propósitos y ese tiempo perfecto, Raquel, porque antes, muchos años antes que yo sabía que iba a llegar ese día de poder salir para prepararme profesionalmente hablando, yo había orado para que en lugar donde yo iba a vivir, que hubiese una iglesia cerca. Y cuando yo estoy ahí en ese corredor, esperaba un día y otro día, y recuerdo que un día pasó un muchacho con una Biblia en mano y yo dije: bueno, sí hay una iglesia cerca. Para mi sorpresa, el siguiente día que vuelve a pasar,
yo le paro, ¿verdad? Le digo que si me puede decir dónde queda la iglesia, y estaba a una cuadra de mi casa. Y todas las características que yo le había pedido a Dios, de que fuera una iglesia cristocéntrica, una iglesia evangélica, una iglesia donde yo pudiera crecer, donde yo pudiera servir, y ahí estaba, a una cuadra de mi casa. Entonces fui ese día y recuerdo de que llegué ahí muy necesitada de Cristo. Me Empezó encantó. el Señor a sanar heridas. Empezó a sanar heridas. Yo estuve aproximadamente una semana más congregándome, cuando un jueves ya sentía que ya no podía más estar así. Y una de las siervas se me acercó, era una reunión de adoración ese día, y me preguntó que si quería recibir a Cristo en mi corazón. Yo ya lo había recibido, pero aún no había dejado que Él me llenara. Y dije, sí, estoy lista. Y algo muy importante, hermana Kaylin, es la diferencia de recibirlo a que nos llene. Porque podemos recibir a Cristo, pero de repente no estamos dejando que Él nos llene, porque quizás todavía seguimos con las cargas del pasado, todavía seguimos con las heridas del pasado. Entonces sabemos que lo hemos aceptado, pero que no hemos todavía quitado la carga pesada para entregarla en manos del Señor. Sí, así es. Y ese día yo, justamente eso fue lo que hice. Le dije que llenara todos mis vacíos, que entrara en mi vida, que cambiara todo lo que tenía que cambiar, y desde ahí comenzó el día en que Él cambió mi vida. Ese día, ese jueves. Ese jueves, no lo olvido. Fue un jueves. Entonces, desde ahí el Señor comenzó a quitar cosas, a poner cosas nuevas. Desde ahí comencé a sonreír, desde ahí me comencé a sentir amada, valorada. Y esos fueron, como podemos decir en esta siguiente pregunta, ya son los frutos de la Kaylin de haber recibido a Cristo ese jueves. Así es. Ahí comenzó todo, ahí comenzó esa transición, ese cambio. Ahí comenzó una de las cosas en donde yo le dije al Señor, y de repente estás viendo esto y te sientes identificado. Así es. Cuando yo tenía ya varios meses de estar ya en el camino con Cristo, sirviéndole, habían vacíos en mi corazón que yo no entendía por qué seguían. Y un día, sentada en la habitación de mi cuarto, recuerdo muy bien, estaba en ese sillón y yo le dije, Padre, necesito que quites todo vacío que hay en mi vida, que lo llenes todo de manera que sienta que no me falta nada porque te tengo a ti. Y parece irónico, porque de hecho podemos estar yendo a una iglesia y podemos decir, Raquel, que conocemos de Cristo, que tenemos una relación con Él, pero aún pueden haber vacíos, como pasaba conmigo. Entonces, ¿y qué eran esos vacíos? La ausencia de no crecer con mis papás, ¿verdad? Podríamos decir, hermana Kaylin, que era como una marca de una niña marca. Que, si hay joven de repente que nos está escuchando, que tu papá está en Estados Unidos, una mamá que se tuvo que emigrar a España, que de repente ahorita se está dando mucho lo que es que nuestros familiares tengan que emigrar de nuestro país. Decirles a esas personas, a esos jóvenes que están del otro lado de esta pantalla, que el Señor te ama con todos tus vacíos, y como dice su palabra, hermana Kay, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Es un Salmo 27, que en ese Salmo 27 podemos encontrar de un padre que nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y qué mejor que la hermana Kaylin, que nos cuenta cómo Dios ha transformado su vida y fue llenando esos vacíos. ¿Qué nos diría usted? ¿Qué es lo mejor de todo eso, de vivir en Cristo? A nivel, bueno, en una totalidad te puedo decir que a nivel personal, a nivel ministerial, a nivel profesional y aún empresarial, Dios lo quiere todo. Él quiere llenarnos por completo. Él quiere que se lo demos todo y quiere llenarlo todo, y eso pasó conmigo. Desde ahí aprendí que no podía dar pasos sin que fuera bajo la voluntad de Él. Y desde ahí aprendí que tenía que apartarme de cosas que no me beneficiaban. Siempre es bueno que tengamos en cuenta que hay amistades que de repente no es que son malas, pero de repente son amistades que no nos edifican, ¿verdad? No sé si me doy a entender, pero hay circunstancias donde ciertos amigos no te van a acercar al propósito de Dios, Raquel, y hay circunstancias donde de repente no nos van a hacer de beneficio, no van a ayudar a nuestra fe, a que nuestra fe crezca. Entonces yo, aún desde ese momento, comencé a ser selectiva con mi grupo de amigos.
y pasaba más cerca de aquellos que me edificaban, que me hablaban de Cristo. Y puedo decir que cultivo aún muchas de esas amistades que en ese tiempo, en esa transición, estuvieron ahí sembrando una semilla, producto de lo que ahora soy. Mis frutos en este tiempo, puedo decir que me siento privilegiada, bastante privilegiada, porque el Señor se encargó de llenarlo todo, de darme cosas que nunca pensé. Él superó mis expectativas. Formulé mi plan de vida, Raquel. Yo le dije, Señor, yo quiero esto, yo quiero lograr esto, a esta edad yo quiero estar aquí, y el Señor sobrepasó todo eso. Hoy en día puedo ver atrás y puedo darme cuenta, si Cristo no hubiera estado ahí y si yo no hubiera tomado ciertas decisiones, simplemente no sé dónde estaría ni cómo estaría. Sí, porque de repente cuando no tenemos a Cristo y nos sentimos vacíos, de repente queremos sentirnos llenos a través de una relación, o de repente queremos llenar nuestros vacíos considerando de que necesitamos a ciertos amigos para que nos llenen, quizás un vicio para que llenen nuestros vacíos, y es cuando el enemigo toma provecho de eso. Kaylin, me ha encantado que estés en este segmento de Online Librería Cristiana, que también ha sido parte de este sueño, de este proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos, el cual nos gozamos, Kaylin, de que estés aquí. Muchas gracias. Y gracias por eso, ¿verdad? Por decir sí. Y gracias, amigos, esperemos que este segmento sea de mucha bendición para ustedes. Kaylin es un ejemplo a seguir, nos conocemos mucho. Bastante. Y créanme que el Señor la usa mucho también. He podido presenciar también de sus prédicas cuando le invitan a predicar, a ministrar. Y gracias a Dios por tu vida, Kaylin. La amo mucho, por cierto. Así que muchas gracias, me dijo te amo usted. Muchas gracias a todos ustedes. Esperemos que este testimonio sea de mucha bendición para su vida. Joven que estás ahí, si tienes vacíos en tu corazón, recuerda que Cristo lo llena todo. Él es el mejor, y como dice su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones. Deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón y va a llenar todo vacío. Te vas a dar cuenta que lo único que necesitas es al Señor. Bendiciones.